Bueno, vamos a continuar con nuestras clases de figuras chartistas. Ahora vamos a hablar sobre los triángulos. Esta es una estructura que también es muy común dentro del mercado. Como ya me detuve bastante en los temas, en los conceptos básicos sobre cómo operar los canales, entonces en este tema me voy a ir un poquito más rápido porque casi que las figuras chartistas pues tienen como varias cositas en común. Entonces ya entendiendo los conceptos con el video de canales, ya puedo irme un poco más rápido en estas otras figuras chartistas. Entonces vamos a comenzar. Los triángulos. Los triángulos vienen de dos tipos dentro del mercado. Están los triángulos ascendentes y los triángulos descendentes. Estas son figuras que podemos encontrar comúnmente como un descanso del precio para continuar con la tendencia. No siempre sucede, pero eso es lo que dice la teoría. Entonces, por ejemplo, vamos en una tendencia alcista y el precio nos muestra un rechazo en una zona por parte, digamos, en este caso por parte de los vendedores. Entonces aquí ya podemos identificar como que esta zonita es una zona de resistencias, pero todavía ahí no sabemos si es un triángulo o no. Luego resulta que el precio nos hace otro impulso, pero un poquito más arriba que donde empezó el impulso anterior. Entonces aquí ya podemos identificar otro punto donde ya ahí sí se activaron compradores con fuerza y resulta que viene y rebota nuevamente en el mismo punto anterior. Entonces ya aquí decimos, ok, aquí en esta zona hay una zona de resistencias, una zona horizontal de resistencias, pero en esta zona todavía no sabemos nada. Entonces ya este borde superior podríamos utilizarlo como referencia para operaciones tal vez en reversión. Luego resulta que el precio vuelven y entran vendedores y más arribita se activan compradores. Entonces ya aquí, dados dos puntos, decimos, ok, aquí hay una línea de tendencia. ¿Será que la podemos aprovechar nuevamente? Tal vez sí. Entonces aquí ya podríamos entender que el precio puede volver a hacer un movimiento alcista. Podríamos aquí aprovechar ciertas operaciones en continuidad, pero cuando llegue nuevamente a la zona de resistencias tenemos que prestar mucha atención porque posiblemente hay reacción por parte de los vendedores. Entonces aquí podríamos incluso aprovechar operaciones en forma de una reversión. Y con esta línea de tendencia que acabamos de notar, podríamos aprovechar otro movimiento, otra reversión, pero a favor de la tendencia. Entonces, idealmente que estas figuras, ya una vez identificadas, las operemos de los extremos hacia adentro o incluso una que otra operación a favor pues del movimiento principal, que en este caso, en este tipo de triángulo viene siendo el movimiento principal alcista, ¿sí? Tras varios intentos de tocar la zona superior, o sea, la resistencia, ya se va haciendo más factible que el precio la rompa. Mientras más nos acercamos al vértice del triángulo, que sería esta puntica de acá, o sea, se va haciendo cada vez más angosto, es probable que el precio haga una ruptura. ¿Qué pasa cuando hace una ruptura? Vamos a tomar de medida el primer impulso fuerte que hubo y lo vamos a prolongar y esa sería nuestra distancia objetivo. Ya este tema pues lo expliqué en clases anteriores, que la distancia objetivo es una vez rota una figura chartista, vamos a duplicar la distancia de la figura y esa puede ser la zona donde el precio podría estar buscando llegar tras la ruptura. Entonces en este caso la ruptura podría ser al alza y podríamos esperar a que el precio vaya buscando, haciendo siempre su movimiento que son impulsos y retrocesos, tal vez esta zona. En esta zona podría haber una reacción y ahí podríamos tal vez aprovechar alguna operación en reversión, una que otra, y ya pues seguir adaptándonos con los movimientos del precio. Así sería con un triángulo ascendente. O
sea, donde el triángulo pues, se está moviendo, la línea de tendencia va hacia el alza y el movimiento principal es alcista. El triángulo descendente es lo mismo, pero en sentido contrario. Es decir, vamos en una tendencia bajista, el precio nos rebota en una zona de soportes horizontal y se activan compradores en ese nivel. En ese punto simplemente tenemos identificado que eso puede ser una zona fuerte de soportes y resistencias, pero ahí todavía no sabemos si eso es un triángulo o no. Viene el precio y rebota, empiezan a dominar compradores y resulta que se activan vendedores más abajo que el último impulso. Entonces ahí decimos, ok, vamos a ver qué sucede. Vuelven y se activan vendedores y rebotan nuevamente en esa zona de soportes horizontal que ya habíamos trazado previamente. Entonces ya esta zona de acá tiene 1, 2 toques. Podríamos incluso aprovechar el tercero como una posible oportunidad. Entonces se activan compradores después de este segundo toque y resulta que notamos que más abajo del impulso anterior se activan vendedores. Entonces ya aquí podríamos trazar una línea de tendencia. Entonces ahí podemos decir, ok, el precio podría estar en un triángulo descendente, donde la zona de soportes es esta línea horizontal y la de tendencia viene siendo esta. O sea, este es el movimiento principal. Entonces, ya como expliqué en el anterior, podríamos estar aprovechando operaciones de los extremos hacia adentro, una que otra en continuidad acá en estos movimientos, toca irse pues como adaptando, pero entendiendo que mientras más nos acercamos al vértice del triángulo, o sea, donde se juntan estas dos líneas, lo más probable es que el precio rompa. Como es un triángulo descendente, podríamos pensar que pueda romper hacia la baja. Entonces vamos a duplicar el primer impulso, o sea, el primer rechazo, la base del triángulo, lo duplicamos y esta puede ser la distancia objetivo. O sea, que aquí podría haber una reacción del precio, aquí podría culminarse la figura chartista una vez roto esta estructura. ¿Que si puede romper hacia arriba? Por supuesto que sí, porque no hay ninguna operación 100% segura, el mercado no se mueve literalmente como la teoría, son figuras que uno puede como reconocer dentro del mercado, porque el mercado tiende a hacer movimientos repetitivos que si uno la identifica a tiempo puede aprovecharla como oportunidad, pero no con el 100% de certeza de que el precio la va a respetar. Entonces eso sí quiero que lo tengas súper claro. Entonces, como te venía diciendo, puede romper hacia la baja y la distancia objetivo, o sea, él puede irse haciendo impulsos y retrocesos hasta esta zonita y tal vez ahí hacer una reacción, quedarse consolidado, subir o continuar bajando, y ahí toca pues ir mirando cómo se va moviendo. Entonces vámonos ahora a unos ejemplos en el gráfico para verlo como un poco mejor, porque pues los dibujitos sirven muchísimo como referencia y como de ayuda visual, pero en el gráfico toca agilizar mucho la vista para entenderlos mejor. Entonces, íbamos en una tendencia aquí alcista, empiezan a activarse vendedores justo en esta zona. Aquí todavía no sabemos si eso es un triángulo o no, simplemente vimos un movimiento bajista fuerte, viene y reacciona a esta zona, viene y reacciona justo en esta zona. Entonces ahí podemos decir, ok, acá hay una resistencia, perdón, un soporte horizontal. Simplemente vamos hasta ahí. Recuerden que son zonas, no líneas. Podríamos tener de referencia todo este nivel, porque mira que aquí también en esta partecita mira que también se activaron compradores. Entonces esta zona puede ir desde acá hasta acá, que fue este movimiento alcista, ¿sí? Listo, entonces se activan compradores. Todavía no sabemos si va a ser un triángulo o no. Mira que aquí vuelve y tantea la zona, vuelven y se activan compradores. Incluso este puntico viene siendo una zona de oportunidad, porque ya nos la respetó una, dos veces, podríamos aprovecharla acá. Se activan compradores y vienen y reaccionan vendedores
justo en esta zona. Entonces ahí decimos, ok, podemos prolongar esta línea de tendencia que aquí inicialmente la notamos y el precio vino y reaccionó más o menos por acá. Entonces venimos y trazamos una línea de tendencia. Ya aquí arriba van dos toques, 1 y 2. Entonces si vuelve a tocar esa zona superior podríamos tenerla como referencia. Resulta que el precio sigue haciendo impulsos y retrocesos, viene y nos reacciona 2 veces a la parte inferior, podríamos aprovechar incluso alguna oportunidad y en esta partecita incluso una oportunidad en venta, incluso esta también. Ya mientras más nos acercamos al vértice, que mira que ya aquí se unen esas zonas, ya ahí lo ideal es esperar a que el precio rompa hacia algún lado para entender hacia dónde podría llegar. Entonces resulta que aquí el precio, pum, rompe, retroceso tras la ruptura, impulso, retroceso, impulso. Entonces aquí ya justo después de que rompe podríamos tomar la distancia objetivo, mírala acá, que es la base del triángulo, y la podemos duplicar hacia la parte inferior. Entonces en esta parte inferior podríamos decir, ok, al menos en ese punto no puedo entrar, no puedo seguir entrando en ventas porque simple y sencillamente es la distancia objetivo y ahí podrían haber compradores interesados en entrar. Si llega a esa zona muy fuerte, pues más bien nos esperamos cómo reaccionan los compradores, si logran entrar o si definitivamente rompe. Pero ese es un punto donde ya la vista la tenemos que tener preparada para cuando el precio toque ese nivel. Y ya a partir de ahí tomar decisiones, si comprar, si vender, o sea, lo que sea que pueda suceder. Porque si lo vemos riesgoso, simplemente no entramos, no pasa nada. Entonces listo, el precio se fue haciendo impulso, retroceso, mira que aquí nos hizo un retroceso acá, vuelve y nos hace un impulso fuerte y aquí acabamos de notar que nos hace un movimiento alcista fuerte, justo en la zona objetivo. Entonces tras este movimiento al alza fuerte aquí podríamos decir, ok, aquí noté otra zona de soportes y resistencias, podría aprovechar una que otra operación al alza. Mira que el precio vuelve y tantea la zona de resistencias de la base del canal, la utiliza ya ahora como resistencia en varias ocasiones y ya luego la empieza a oscilar ahí a través, luego vuelven y se impulsan vendedores, pero así es la forma en cómo podríamos mirar este tipo de triángulos, este tipo de figuras chartistas. Vamos con el otro ejemplo. Aquí el precio nos hace el precio venía consolidado, nos hace un impulso fuerte, entonces aquí podemos trazar una zona de soportes. Todavía no sabemos en este punto si eso es un triángulo o no. Vienen y nos reaccionan vendedores en este punto, entonces aquí ya podemos por lo menos tener en cuenta que acá hay una zona de resistencias. Resulta que se activan vendedores, hace un retroceso, ese retroceso en un punto más bajo que el anterior, entonces aquí ya podríamos trazar la zona de canal, entonces va un toque, 2 toques, entonces ya aquí podríamos entender que vamos en un triángulo descendente. El precio sigue haciendo impulsos y retrocesos, nos reacciona por segunda vez al soporte, nuevamente con un rompimiento falso puede ocurrir. Ya luego aquí nos estamos acercando mucho al vértice, ya aquí se vuelve un poco riesgoso entrar en operaciones, hace un rompimiento, entonces trazamos la distancia objetivo para identificar dónde podría haber alguna reacción, resulta que sería acá y mira que en este punto el precio incluso la rompió. Entonces por eso es importante ir fluyendo con el precio, porque mira que acá incluso se aceleró bastante fuerte, la rompe, baja un poco más y luego sí la utiliza como resistencia. Entonces mira que no siempre la teoría se cumple exactamente, por eso tenemos que estar muy atentos. Si esta vela en su formación de una vez rompe, ya aquí no vamos a entrar en compra, pues si ya rompió, no, ya tenemos es que adaptarnos a ver el precio, cómo se mueve y cómo volvería tal vez a interactuar en esa zona, porque mira que aquí se supone que la habíamos trazado y más adelante el precio lo utilizó, fue como resistencia. Entonces, para que estemos siempre súper atentos. Vámonos entonces ahora con un ejemplo de triángulo ascendente.
el precio viene y nos hace un impulso, se activan vendedores en este nivel, luego un retroceso, el retroceso es más arriba que el anterior, entonces podríamos entrar a trazar la línea de tendencia, esperando que si el precio vuelve y retoma esa zona, podría respetarla efectivamente. Mira que aquí otra vez nos hizo como una especie de doble suelo en este punto, luego se los explico. Viene y llega al borde superior, o sea, a la zona de resistencias, y nos la respeta. Nos vamos acercando al vértice del canal y lo rompe. Entonces aquí podríamos mirar si aprovechamos alguna operación en continuidad, un retroceso tras la ruptura y seguir el movimiento alcista, confiando en que el precio podría tal vez llegar a la distancia objetivo que la acabamos de duplicar, sería más o menos por acá. Resulta que la trazamos, el precio se viene haciendo impulsos y retrocesos y nos la cortó. Entonces, como te digo, siempre tienes que estar muy atento a cómo reacciona el precio ante las zonas de soportes y resistencias que tengamos, incluso con figura chartista de por medio, porque puede que no respete la distancia objetivo y simplemente siga derecho. Entonces aquí por lo menos no seguir entrando en compra, porque aquí podría haber una reacción del precio. Y no entrar de una en venta si vimos que llegó sumamente rápido. Mira que aquí esta velita fue un dojicito. Entonces ahí incluso podríamos pensar que el precio podría devolver. Factible haber entrado aquí en venta y equivocarse, pero tendríamos súper en contra que esta tendencia fue muy fuerte. Entonces por eso es importante uno esperar. Entonces bueno, listo, sigamos con otro ejemplo. Bueno, en este triángulo ascendente el precio estuvo consolidado, nos hace un impulso fuerte bajista, hace como unos movimientos bajistas, pero se activan compradores con fuerza en este punto. Vienen y reaccionan vendedores justo acá, entonces trazamos esta línea de resistencias, incluso en confluencia con la anterior consolidación que estaba aquí formándose. Entraron vendedores y se activan compradores justo en esta zona, un toque, dos toques. Entonces viene y nos toca la resistencia, podríamos aprovecharla para entrar a favor de un movimiento bajista, luego vuelve y tantea la línea dinámica que ya identificamos, la respeta y ya acercándose al vértice, pues viene y corta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar la distancia objetivo y vamos a identificar más o menos a dónde podría llegar el precio. Resulta que es esta zonita de acá. Y efectivamente, mira que en este caso, el precio, cuando llegó a la distancia objetivo, inmediatamente entraron con fuerza los vendedores. Viene y rebotó nuevamente en la zona del anterior triángulo y se activan compradores con fuerza. Viene y hace una tendencia súper fuerte, o sea que aquí no podrías acelerarte en buscar una venta de inmediato porque mira con la fuerza que va subiendo, rompe, retroceso tras la ruptura y vuelve y nos hace un movimiento alcista fuerte. Ya aquí se activaron vendedores, ya pues no tenemos más información, pero entonces así es como vas identificando estas figuras chartistas. Es importante que tú cuando las identifiques pues fluyas con el precio, las tengas como referencia, pero siempre tengas en cuenta que no es absoluto la teoría. Bueno, doy por terminada este videito. Nos seguimos entonces viendo en las siguientes clases de figuras chartistas.